Esta es la meditación número 2 sobre los abusos litúrgicos. Pido ayuda económica para poder seguir las construcciones de mis conventos e invito a las muchachas de 12 a 24 años de todo el mundo que se animen a ingresar a esta congregación religiosa, aprobada por escrito por la Santa Sede, por el Vaticano, instaurada, instituida, fundada por el obispo de Tijuana. Yo soy el fundador, pero el señor obispo de aquel tiempo, cuando las fundé, dio el decreto, así pide el nuevo Código de Derecho Canónico para los institutos de vida consagrada, los institutos religiosos, que inicien con un decreto episcopal, de derecho episcopal, de derecho diocesano. Es algo nuevo en la Iglesia, que comienza el año de 1983, muy diferente del antiguo Código de Derecho Canónico de 1917. El que entienda, entiende, ¿verdad? Y el que no, pues acepte lo que digo. Hoy quiero hablar de un uso, el uso litúrgico, para poder entender qué cosa es un abuso. Primero debemos entender el uso. La palabra usar viene del latín, de un verbo deponente que tiene forma pasiva, pero significado activo. Utor, uteris, uti, usus, sum. Y existe un frecuentativo, una modificación de ese mismo verbo que se traduce como utilizar. Usitor, usitaris, usitari, usitatum. Es no muy clásico en el latín, pero se utiliza mucho. El uso es lo que se hace siempre. De hecho, se une a otra palabra, costumbre. Y esas son las leyes, por ejemplo, en México, de los pueblos indígenas. Usos y costumbres equivalen a la ley. La ley no escrita muchas veces, esa es la definición de la costumbre, pero sigue siendo ley. El uso también se compara un poquito con otra palabra latina, stilum, el estilo, stilum romanum. A veces se usa stilum, es lo que usaban para escribir los romanos, una especie de pluma de fierro para escribir en la cera. Ese es un estilo. Pero el estilo pasó a significar también el uso, cómo se hacen las cosas, por ejemplo, en Roma. Eso es una suplencia en la ausencia de la ley litúrgica, por ejemplo. Cómo se hacen las cosas en Roma, entendiendo en Roma correcta, en Roma clásica, en Roma tradicional. Stilum curiale también se utiliza, el estilo de la curia romana. Usos, costumbres, estilos congloban, envuelven la tradición nuestra. Tradición viene de el verbo do, das, dare, dedi, datum, dar, y de la preposición trans. Trans significa de un lado a otro. Transmitir, una transmisión telefónica. Todos transmitimos todo el día con el celular, ¿verdad? Transmitir de padres a hijos. Se transmite el apellido.
se transmite la sangre que corre por nuestras venas. Y así en la Santa Madre Iglesia se transmite, ¿qué cosa? Un depósito que Jesucristo nuestro Señor, al fundar la Iglesia, les confió a los apóstoles un depósito. Esa es la palabra que se utiliza en teología dogmática, depósito de doctrina, de costumbres. Él lo dice el Jueves Santo cuando le lava los pies a sus discípulos. Les dice: hagan ustedes como yo, su maestro, lo he hecho. O sea, ustedes también lávenle los pies a sus hermanos. Son símbolos, signos potentes, impresionantes, que impactan. Al ver San Pedro, a nuestro Señor, que se hincaba y le lavaba los pies, San Pedro se perturba porque lo impactó. Así quiso nuestro Señor, que nos impacte. Yo les doy a ustedes mi doctrina y mis costumbres, mis usos, mi modo de obrar, diríamos hoy, mi estilo. Debemos tener nosotros el estilo de Jesucristo. San Pablo lo pone muy bonito: imitatores mei estote sicut ego Christi. Sean ustedes mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. De manera que el uso litúrgico es parte también, mis hermanos, del depósito que Jesucristo confió a la Iglesia, para que lo guardara, lo custodiara, lo protegiera, que no lo alterara, no lo cambiara, no lo adulterara. Y claro, al confiarlo a personas inteligentes, los apóstoles, ustedes, nosotros, quiere que lo profundicemos, que lo penetremos, que lo asimilemos, que lo podamos predicar. Los padres de la Iglesia dicen: ese evangelio que acabamos de leer, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la llevan a práctica. Pero los padres de la Iglesia añaden algo: los que predican la palabra de Dios y hacen que nazca en tu corazón el amor de Dios, son la madre de Cristo. Él usó esa palabra, nuestro Señor. ¿Quiénes son mi madre? Si nosotros predicamos la palabra de Cristo bien, nos convertimos en parte de su familia, como su mamá, como sus hermanos. Entonces, voy a mandar otra bomba que va a escandalizar a muchos, repitiéndoles lo que les dije ayer. Hay dos tipos de escándalo, nos dice la teología moral. El escándalo de los pequeñuelos, y eso es pecado gravísimo. Ay de aquel, dice Jesucristo nuestro Señor, por el que viene el escándalo, mal le valdría no haber nacido, que le pongan una piedra grande en el cuello y lo arrojen al mar, porque esos pequeñuelos, sus ángeles, están viendo continuamente la cara de mi Padre celestial en el cielo. Pero existe otro tipo de escándalo que se llama el escándalo de los fariseos. Es falso.
El ejemplo es cuando los apóstoles iban con nuestro Señor Jesucristo por el medio de los campos sembrados de trigo, y algunos apóstoles agarraron espigas y las iban masticando en el camino. Se escandalizaron los fariseos porque comían sin lavarse las manos, sin purificárselas según el ritual de los judíos. ¿Y qué les contesta Jesucristo nuestro Señor? Lo repito de ayer, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. No es lo que entra lo que mancha al hombre, sino lo que sale del corazón. Los adulterios, los odios, los asesinatos, los robos, la envidia. Eso sale del corazón. Eso hace impuro al hombre, no lo que entra, que después se desecha. Entonces, voy a escandalizar, pero no a los pequeñuelos, sino a los fariseos. Es un abuso, repito, abuso litúrgico tener el Santísimo Sacramento del altar en otro lugar que no sea el centro del presbiterio. El tabernáculo debe estar en el lugar más solemne, central del presbiterio. No son palabras mías, son palabras del Papa Benedicto XVI en un documento producido con la sinodalidad después de un sínodo mundial sobre la Santísima Eucaristía. Este documento, para los que ya están escandalizados, se llama Perfecte Caritatis. Lo puedes encontrar en el internet. Toma tu celular y pon Documento Perfecte Caritatis de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. Y te va a salir ahí, en la lengua que tú quieras. Ahí dice que cuando una persona entra al templo, a la iglesia, lo primero que debe ver es el Santísimo Sacramento del altar, el sagrario, el tabernáculo. No son palabras mías, son palabras de la Iglesia, son palabras del magisterio, son palabras del Papa, ahorita emérito, pero que en ese tiempo era el Papa, el único Papa, Benedicto XVI. Y fruto, repito, de un sínodo, de la sinodalidad que tanto se habla el día de hoy. Fue el documento fruto del sínodo sobre la Eucaristía. Entonces, mis hermanos, toda iglesia, capilla, templo, que no tenga el Santísimo Sacramento del altar en el centro del presbiterio, como lo pueden ver aquí, está mal, está cometiendo abuso en las casas religiosas, en las capillitas, donde quiera. El Santísimo Sacramento del altar debe estar en el centro. Y ahora salió hace poco una nueva edición del Denzinger, el Enchiridium Dogmaticum. Es una edición muy cambiada, muy grande, pesada, muy cara, de un manual que siempre se utilizó por los seminaristas para estudiar la teología dogmática. Esta edición nueva trae, gracias a Dios, un documento del Papa Pablo VI que se llama Mysterium Fidei. Con tu celular lo puedes ver. Pon Mysterium Fidei de Pablo VI.
y te va a salir allí ese documento. Muy bien, en el documento de Pablo VI, entre otras cosas, pide que el tabernáculo, el sagrario, tenga siempre una cobertura. Permítanme que se las muestre. Esta cobertura es una cortina, es como una tienda de campaña, es un tabernáculo. En latín, la palabra taberna significa la tienda de campaña de los soldados legionarios romanos. Los compañeros que duermen en la misma tienda se llaman contubernales, en el sentido correcto, no sexual. Son miembros de un contubernio, porque están debajo de una taberna. Tabernáculo, el que Dios mandó construir a Moisés en el Pentateuco. Tabernáculo significa algo cubierto de cortinas, eran de pieles. La Iglesia exige, no en ese documento, en su tradición de miles de años, que el sagrario, el tabernáculo, por hermoso que sea, por precioso que sea, y vuelvo otra vez, este tabernáculo fue tirado a la basura. Es un tabernáculo de un seminario norteamericano que con la disque renovación litúrgica lo tiraron a la basura, pero un seminarista lo recogió y me lo trajo desde la costa este de Estados Unidos, cerca de Boston, Massachusetts. Me trajo también algunos libros que tiraron, todos los libros en latín. Llegó con un automóvil lleno de cosas y ahí venía este sagrario. Es hermoso, es bonito. Hay otros sagrarios más pobres y hay otros mucho más bonitos que tienen piedras preciosas. Sin embargo, la Iglesia pide, obliga, son palabras de Pablo VI, obliga que se cubra con una cortina, con un velo que tiene un significado, que tiene un simbolismo, que es un signo litúrgico. ¿Qué es el signo? Este signo en particular es la presencia de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, velado. Lo dice Santo Tomás en esos himnos eucarísticos que compuso para la fiesta del Corpus Christi y que la Iglesia canta en el culto al Santísimo Sacramento. Jesu quem velatum nunc aspicio. Oh Jesús, a quien ahora yo veo velado, con un velo. Por eso es obligatorio. Aparte, porque en griego se llama skene. Skene en español pasó como escena y viene del hebreo shakan. El verbo kun es fundar. Se le pone una shin antes y se constituye un verbo activo. Habitar.
Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En griego, eskenosen en gemí, eskenosen. Y eso viene del hebreo. Puso su taberna, su tienda, su tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros en ese momento? Doblamos la rodilla. En el último evangelio, cuando el sacerdote lo dice después de la misa, que es su acción de gracias privada de él, él dobla la rodilla. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Donde todavía hay católicos fervorosos, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 12 del día, se reza el Ángelus, el Ave María. Y ahí también se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eskenosen. Esa es la palabra. Es un simbolismo. La liturgia consiste de símbolos, mis hermanos, de signos que tienen materia y forma en el centro, diríamos en lo más importante, pero están rodeados de símbolos que debemos conservar, porque es el uso de la Iglesia, la costumbre de la Iglesia. De manera que el sacerdote que tenga un sagrario sin el conopeo. ¿Qué es esa palabra conopeo? Es lo mismo. La cortina se llama conopeo. Viene de una palabra hebrea, kanaf. Kanaf significa las alas. Son las alas de los querubines que con sus alas cubrían el arca de la alianza, ordenada construir por Dios a Moisés, y en la cual estaba contenida la ley, las tablas de la ley, y el pan que alimentó por 40 años a los judíos en el desierto. ¿Cómo se llamaba ese pan milagroso? Maná. Es simbolismo, mis hermanos, pero debemos conservarlo. Es parte también del depósito de la fe. Y al quitar los símbolos, arruinamos la fe, como está pasando, como pasó en los últimos 60 años. La encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI tiene 60 años y nadie le hizo caso, nadie la obedece, pero nos obliga, es ley de la Iglesia. También ahí menciona la tradición, el uso, la costumbre de tener la lámpara del Santísimo, ahí está arriba, que debe ser una sola, o si se tienen muchas, en número impar, en número no en número par. Indica también la presencia eucarística. Yo exhorto a cardenales, conferencias episcopales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, que obedezcan la Iglesia. Repito, el título de esta conferencia es un abuso no tener el sagrario en el centro, es un abuso no cubrir el sagrario con el conopeo, es un abuso no tener una lámpara viva, que hay indultos. Comenzaron con los barcos, los grandes transatlánticos que existían, tenían capillas y
la lámpara del Santísimo, que debe estar prendida, encendida día y noche, que nos simboliza a todos nosotros adorando al Santísimo Sacramento, se movía con las olas y se apagaba. Entonces se pidió indultos de tener una lámpara eléctrica, pero eso fue para los barcos, en casos excepcionales. El día de hoy, todos los sacerdotes, todas las capillas tienen una lámpara del Santísimo eléctrica. Cuando se va la luz, se acabó ese signo. La Iglesia quiere que sea algo viviente, vivo, fuego vivo. ¿Por qué? Para que tú te preocupes de esa lámpara, como Elí y Samuel en el tabernáculo, que dormían allí donde estaba la lámpara ardiendo día y noche. Vamos pues, mis hermanos, a restaurar la Iglesia, quitando esos abusos. El tabernáculo debe estar en el centro del presbiterio, orden del Papa Benedicto XVI. El tabernáculo tiene que tener la cortina, el conopeo, orden del Papa Pablo VI. Tiene que tener una lámpara viva, orden del Papa Pablo VI. Pero esos dos papas simple y sencillamente repiten el uso, la costumbre, la tradición de la Iglesia de miles de años. Pero padre, ya pasaron 60 años. Todo el mundo está acostumbrado a ver el sagrario afuera de la iglesia, a un lado, en el cuarto de los trapeadores, en el lugar más vil, miserable, escondido del templo. Te respondo con el derecho: abusus non tollit usum. Ya lo dije ayer. El abuso no quita el uso. Hay que quitar el abuso, hay que reprimir los abusos y seguir el uso católico, si eres católico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.